Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que todo el mar abrí. Quiero darte la bienvenida a este domingo de resurrección, este domingo 4 de abril del año 21. Nosotros seguimos celebrando después de más de 2000 años que Jesús resucitó y estamos gozosos por eso, y estamos gozosos de ser su cuerpo, su pueblo, y podemos celebrar junto con el resto de su iglesia extendida por todo el mundo que Jesús vive. Y quiero animarte, mi hermano, que tú lo disfrutes en este día, que abras tu corazón, que abras tu mente para entender y recibir lo que el Señor tiene para nuestra vida, pero también para exaltarle a Él y para adorarle a Él. Te invito a hacerlo en este domingo de resurrección, a preparar tu vida, a preparar tu corazón para exaltar el nombre de Cristo, al nombre de aquel que murió, pero que también ha resucitado y que está vivo hoy con nosotros. Vamos a orarle a Él. Señor, te damos gracias. Gracias por el tiempo que tú nos guardas. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias porque tú te sacrificaste por cada uno de nosotros. Y hoy podemos nosotros estar celebrando tu muerte y también tu resurrección. Gracias, Señor, porque esa resurrección es también para nosotros y queremos disfrutar de la vida que tú nos das. Disfrutarla a tu lado, disfrutarla cumpliendo el propósito, el plan que tienes para nosotros. Ayúdanos hoy, Señor, como comunidad, como iglesia tuya, a celebrarte, a disfrutar juntos y a proclamar que tú eres Dios y que tú estás vivo hoy para recibir adoración y para traer vida nueva a todas las personas que quieran recibirte. Señor, a ti te damos la gloria y la honra y en tu nombre declaramos que Jesús está vivo. Él vive y por eso disfrutamos de adorarte hoy. En tu nombre oramos. Amén. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus was. Don't you know he was? Oh, my Jesus was. Away. Oh, happy day. Oh, it was a happy day. Oh, happy day. Oh, happy
mí, la resurrección significa 3 palabras: victoria, seguridad y eternidad. Que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos. El día de la resurrección para mí es el más importante de la historia del hombre, porque cambió la historia. Pasamos a una realidad nueva de la que había anteriormente a esto. Muchas personas no entienden esta importancia y cómo afecta la resurrección a la vida. Pablo era un líder, había logrado un nivel alto en la sociedad, en el grupo de los fariseos, pero su historia cambió porque se retiró de todo lo conseguido y declaró una nueva fe. Y mi pregunta es, ¿el día de la resurrección cambió toda tu vida como la de Pablo? Bendiciones. Hola familia, pues para mí la resurrección es el cumplimiento, la máxima expresión de las promesas de nuestro Señor, de Jesús, de nuestro Dios, que nos enseña cómo su plan de salvación se cumple por medio de la muerte y resurrección de su Hijo. Y que eso es un ejemplo para que cualquiera de nosotros esté en la situación que podamos estar, tiene una esperanza para justamente pasar de muerte a vida. Eso es la máxima esperanza. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín.
Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios,
estaré y cara a cara le veré. La resurrección para mí es amor genuino, reconciliación y libertad. Muy buenos días. Estaba Jesús ahí frente a la tumba de Lázaro casi, y él decía estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después resucitó a Lázaro. Y poco tiempo después, Jesús estaba resucitando y yéndose a los cielos. Y para mí el hecho de que Jesús haya resucitado no deja de demostrarme de que Él es Dios, que es el Hijo de Dios y que a través de Él puedo tener salvación. La resurrección para mí es esperanza. Capítulo 20. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio a los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras.
Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, y vio, y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María. Ella giró hacia él y exclamó: Raboní, maestro. No te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: He visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Bienvenido a este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Y bienvenido muy especialmente en este domingo de resurrección, en este domingo tan especial para todos nosotros, para los cristianos. Durante lo que llevamos de celebración hemos visto y ya hemos reflexionado, hemos leído sobre esta cruz y sobre la resurrección. Y muy especialmente el texto que hemos podido escuchar y leer en Juan 20. En este texto vemos y encontramos la resurrección de Jesús, cómo Jesús pues se encontró con aquellos que fueron a buscarle, especialmente con aquellas mujeres. Pero fijaros, este evento, este gran evento que para nosotros es la resurrección y tan importante, no es algo sencillo, no es algo que nosotros podamos entender. Estos días de atrás estaba hablando con un amigo de mi juventud, y es a uno de los que le envío los devocionales, y él me decía: Jorge, la verdad es que yo no entiendo la cruz. Yo pienso en esa cruz y pienso en mi vida, pienso en esos demonios que me acompañan. Y él lo compartía así, ¿no? Y yo le decía que es que no es fácil. Yo creo que ninguno de nosotros realmente comprenda la cruz y tampoco llegamos a comprender completamente esta resurrección, su significado. Pero que también para mí, yo le estaba comentando a mi amigo, a Rafita le llamamos, le estaba comentando que esa cruz también para mí es locura. Pero no solamente para mí, lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad, es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Eso es una realidad, y yo le comentaba a mi amigo que eso es lo que yo siento. Yo siento que aquella cruz, aquel lugar por donde tuvo que pasar Jesús, donde entregó su vida, donde entregó su sangre, donde Él entregó su carne, Él lo hizo por mí, y lo hizo por este mundo, lo hizo por aquellos que vivían en aquel tiempo, pero que vivimos hoy. Y yo le agradecía, y para mí esa cruz representa también esa victoria que Dios me da. Porque la cruz del Calvario y también la resurrección que hoy celebramos, lo que también significa para mí es que Cristo Jesús se preocupaba por mí. Yo no lo merecía. Yo no merecía que Cristo muriera por mí. Yo no merecía nada de lo que ocurrió durante esta semana de pasión, porque son muchos mis pecados, son muchos mis meteduras de pata. Es mucho lo que yo he hecho para separarme de Dios, pero Él lo ha hecho todo para poder volver a tener un encuentro conmigo, para que yo me pudiera acercar a Él.
Y eso es lo que significa para mí la cruz. La cruz significa que alguien se preocupó por mí. Se preocupó tanto que fue capaz de entregar su vida por mí. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Pero esa cruz y esta resurrección que estamos celebrando hoy, que estamos recordando hoy, no es fácil. Y es una locura que Dios Todopoderoso entregara su vida en una cruz, pero que luego resucitara y que aún así Él siga dándonos dirección y vida a cada uno de nosotros, que nos dé propósito por medio de esa resurrección. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender y necesitamos aceptar en nuestra vida. Yo no sé qué es para ti la cruz. Hemos oído algunos ejemplos de nuestros hermanos que les hemos preguntado qué es para ti esa resurrección. Y yo quiero que tú hoy puedas preguntarte, pero me gustaría que esta predicación fuera una reflexión que hiciéramos juntos. ¿Qué significa la cruz de Cristo y qué significa esa resurrección para cada uno de nosotros? Yo ya os he dicho, para mí la cruz y la resurrección significa que Cristo, que Dios se preocupó por mí. Aunque no lo mereciera, yo le preocupaba tanto y me ha amado tanto que Él fue capaz de entregarse por mí. Aunque es una locura, yo quiero entender, yo quiero aceptar ese mensaje, ese testimonio, ese hecho para mi vida. Pero fíjate, yo quisiera leer contigo ahora, ir unos cuantos años antes, 700 años antes, a Isaías. Isaías, en el capítulo 53 de Isaías, un texto precioso de la palabra de Dios, en el cual también nos habla de este sacrificio que hizo el Señor, que hizo por ti y por mí. Y me gustaría que leyéramos el 53, versículo 11 en este caso. Dice así: gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Para su conocimiento mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Esta resurrección significa también la victoria de aquel que, como podemos leer en todo este texto de Isaías 53, aquel que fue un siervo sufriente, Dios Todopoderoso, que se entregó por ti y por mí, pero que gracias a ese sacrificio, como hemos podido leer ahí, Él quedó satisfecho. Y eso es algo que nosotros necesitamos también entender en este tiempo de resurrección. Muchas veces el diablo lo único que hace es ocuparse y hacernos preocuparnos por nuestros pecados, por nuestras cosas que hacemos mal, por cuántas veces no le obedecemos y no seguimos el mandato de Jesús. Pero dice la palabra que en aquella cruz, aquel sacrificio, a Jesús le fue suficiente, a Dios le fue suficiente, quedó satisfecho. Y por eso Él nos ha justificado. Dice que justificó y justificará a muchos. Pero para eso, mi hermano, mi amigo, necesitamos entender y aceptar que ese sacrificio que Él hizo en la cruz y esa resurrección que ocurrió el domingo después era para nosotros. Él quiso enseñarnos el camino. Él fue levantado porque Él no tenía que morir, pero Él fue entregado y murió por nosotros. Él pagó por nuestra paz. Él cargó con nuestras heridas, pero Dios lo levantó y lo restauró para ponerle ahora en la gloria. Pero nosotros necesitamos aceptar que Él ha justificado y necesitamos vivir con esa justificación, necesitamos vivir con una mirada diferente. Uno de los grandes problemas que tenemos en este mundo es que vivimos con una carga enorme, vivimos siempre con una pesadez, vivimos sin saber que hemos sido totalmente justificados. Yo quiero decirte a ti, si ya has conocido a Jesús, ya lo conoces y has tomado esa decisión, pero sobre todo si tú no has tenido un encuentro con Él y no has hecho esta resurrección tuya, yo quiero decirte que Cristo Jesús te ha justificado, que lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio, el que hizo la cruz, pero también esa resurrección que nos da la victoria suprema, para que nosotros no solamente vayamos
mañana a vivir la eternidad con Él. No, la salvación, esta resurrección no solamente es para cuando nosotros nos levantemos en el día de mañana y vayamos al cielo, sino para que vivamos de forma diferente en este mundo. El Señor te ha justificado. El Señor quiere que tú vivas de forma diferente, libre de esa carga, libre de esa culpa, porque Él nos ha dado salvación, nos da vida eterna y nos da una vida nueva en este tiempo. Fíjate, quiero terminar esta reflexión, que no quiero que sea larga, porque en este tiempo de resurrección, este domingo de resurrección, me gustaría que fuera un tiempo de celebración, pero donde celebremos con el mundo, celebremos con las personas que nos rodean. Pero me gustaría que pudiéramos leer en Efesios capítulo 1, un texto precioso también de la palabra de Dios. Y yo me gustaría que leyéramos en Efesios 1, del versículo 17 al versículo 23. Dice así este texto: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, del que todo lo llena en todo. Fijaros, en este texto la palabra de Dios está diciendo que gracias a ese sacrificio, gracias a esa cruz y gracias a la resurrección, tú y yo podemos vivir de forma diferente. Dice que en nosotros vive esa fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. El Señor nos da poder y autoridad, no para hacer lo que nosotros nos dé la gana, no para que nosotros nos pongamos un foco en nosotros y para que nos creamos supermanes, sino para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Él ya ha diseñado, al plan que Él tenía desde el principio. Necesitamos entender que aquella fuerza que levantó a Cristo de los muertos, aquella fuerza que resucitó, sigue operando en ti y en mí si nosotros hemos vivido y hemos entregado nuestra vida a Él. Dice la palabra que en esa resurrección nosotros podemos ser iluminados. El Señor dice que nos da sabiduría y revelación para que nosotros podamos conocer el plan de Dios. Tú y yo, mi hermano, podemos conocer el plan de Dios y podemos vivir iluminados, dicen, los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza del llamamiento que nos ha dado. Él nos ha dado un llamamiento para ser de bendición a este mundo, para que nosotros vayamos caminando y podamos extender este reino, para que nosotros podamos ser bendición a aquellos que nos rodean. Necesitamos vivir así. Necesitamos entender que esta resurrección evidentemente fue la resurrección de Cristo Jesús, pero que es una resurrección que nos afecta a nosotros directamente en nuestra vida aquí. El Señor quiere transformar nuestro corazón y el Señor quiere transformar nuestra forma de vivir para que nosotros podamos vivir bajo el poder que resucitó a Cristo Jesús, porque dice la palabra que todo ha sido sometido bajo los pies de aquel que resucitó. Y también dice que Él nos ha dado, dice en este versículo 22, que dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Si tú eres un creyente, un discípulo de Cristo Jesús, eres parte del cuerpo que lo llena todo, que tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Nosotros necesitamos vivir, necesitamos tomar la decisión de vivir como los resucitados. Somos
parte de esa resurrección. Dice la palabra que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque entonces no serviría de nada. Pero Él ha resucitado. Nosotros estamos celebrando eso hoy, estamos recordándolo y lo recordamos con gozo, porque esa resurrección nos da vida y nos da una vida diferente, una vida plena en este mundo. Yo quiero invitarte en este día, mi hermano, mi amigo, a que tú puedas entender que aquella resurrección fue para ti, que como hemos leído en 1 Corintios es locura para aquellos que no le conocen, pero que para nosotros es poder de Dios. Si tú todavía no lo has recibido, yo te invito a que tú lo recibas, que como hemos leído también en Isaías, entiendas que Él nos ha justificado y ha justificado tu vida, que no necesitamos seguir viviendo como pobres, por personas que no tienen ninguna autoridad y que no servimos para nada. No, Él ya nos ha justificado delante del Padre. Vivamos como son justificados. ¿Para qué? Para que podamos ser usados por Él en este mundo, para que nosotros podamos seguir saliendo a extender el reino. Las palabras de Jesús a sus discípulos y también a nosotros es que igual que fue enviado, nos enviaba a nosotros. Con el mismo poder, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado del Señor, esa es la victoria. La victoria es que el Señor está con nosotros, que para nosotros es poder, que ese poder que nos da es para derramar y para extender el Evangelio y extender el reino de Dios. Yo te invito a que este día tú vivas como un resucitado, porque Cristo Jesús nos ha resucitado con Él. Él lo dice, su palabra lo dice, hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Vivamos como el resucitado, vivamos en la gloria de Dios, vivamos en el poder que Él nos ha dado junto con Cristo, junto con esa resurrección, para que este mundo pueda ser transformado con la verdad de Cristo. Jesús es la verdad y la verdad es que Él resucitó y Él está vivo. Vivo está Él. Vivamos en su presencia, vivamos en esa resurrección, porque si Él está Cristo, si Cristo está vivo, Él vive en nosotros, para que nosotros reflejemos el poder de Dios. Te invito a celebrar hoy esta resurrección, ya, no solamente en la eternidad, sino viviendo bajo el poder del resucitado, que nos manda y que nos envía a este mundo, para ser bendición, para ir con ese poder a predicar las buenas nuevas. Que el Señor nos bendiga. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta, me sostiene con su favor.
Bueno, espero que hayas podido disfrutar, que hayas podido gozarte de recordar y de adorar al Señor, aquel que resucitó. Mi hermano, Él vive y vive en tu corazón, pero también vive en este mundo. Muévete en este mundo sabiendo que Él ya está haciendo su obra, que Él se está moviendo y que quiere usarnos a ti y a mí para ser de bendición allá donde estemos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde estudiamos. Yo te invito a que tú ahora que ya hemos terminado, estamos terminando esta celebración, sigas en tu casa, en aquel sitio donde estás y puedas seguir celebrándole, pero que le celebres anunciando que su salvación es para hoy, para toda persona y que Él ama este mundo. Te invito a que sigas escuchando y leyendo los devocionales que cada día estamos haciendo, que sigas creciendo en este camino hacia el crecimiento espiritual por medio de las disciplinas espirituales. Te esperamos el miércoles a las 8, también online, para poder tener con nosotros el estudio bíblico que tenemos y para que sigas uniéndote a tu yar, a tu hogar, para que puedas compartir y celebrar el ser un cuerpo, el ser uno en Cristo Jesús. Que el Señor te guarde, que el Señor te guíe y el Señor te use para ser bendición a este mundo que tanto necesita de Cristo Jesús, el que vive. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la
happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus was. Jesus was. Don't you know he was? Jesus was. Oh, my Jesus was. Jesus was. Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, it was a happy day. Jesus was, with my Jesus was.